Esto es Tok Tok, narrativas juveniles en tiempos de pandemia. Este es un contenido netamente informativo sobre la comunicación. Comencemos. La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian información. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. La comunicación en general toma entre tres categorías de sujetos principales: los seres humanos, el lenguaje; los organismos vivos, que es biocinética; y los dispositivos de comunicación habilitados, que viene siendo cibernética. En un sentido general, la comunicación es la interacción verbal, el contacto entre otros seres, y puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información a un punto A un punto B, o diciéndolo de otra manera, lo que una persona hace al hablar con otra. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear entendimiento o transmitir ciertas ideas. Los comunicadores tienen como función entregar información verídica y confirmada por más de tres fuentes. En la comunicación hay tres tipos. La comunicación no verbal consiste en transmitir un significado de forma de mensajes no verbales. Se utiliza como signo lingüístico. Ejemplo, la comunicación verbal incluye los gestos, las expresiones faciales, la expresión corporal y el contacto visual, entre otros. Según un estudio, el 55% de la comunicación humana se da por medio de expresiones faciales, no verbales, y un 38% por medio del paralengua. También tenemos la comunicación verbal, que es aquella que utiliza las palabras en vez de signos. No puede ser aislada de una serie de factores para que sea efectiva. Lo que incluye la comunicación no verbal, las habilidades de escuchar y la clasificación. El lenguaje humano puede ser definido como un sistema de símbolos o signos lingüísticos, conocido como lexemas, y reglas gramaticales en los cuales los símbolos son manipulados. La palabra lenguaje se refiere además a propiedades comunes del mismo. Con estos signos se representan los objetos y hechos en la realidad. Uniéndolos mediante las reglas de gramática, se construye un mensaje complejo, es decir, las oraciones con las cuales se representan los pensamientos. En el caso de que dos personas hablen el mismo idioma, conocerán los signos que cada uno pronuncie y su significado, de tal manera que invocará en la mente un pensamiento o una idea que es lo que querrá transmitir. Y ahora tenemos la comunicación escrita. A diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre el emisor y el receptor, produciendo en el tiempo o incluso nunca, aunque lo escribió, puede perdurar. A través de la historia, este tipo de comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de la tecnología y de la ciencia. Estos procesos de desarrollo se dividen en tres etapas: los pictogramas como la forma más primitiva de escritura humana, el desarrollo de alfabetos en diferencia del lenguaje escrito sobre soportes físicos como la piedra, la cera, la arcilla, el papiro y finalmente el papel. Y por último, la información transmitida a través de medios electrónicos. La comunicación escrita requiere la habilidad interpersonal de procesar, escuchar, observar, hablar, cuestionar, analizar, gestar y evaluar en tal manera que se posibilite la colaboración y cooperación. Pueden anticiparse y resolverse a través de formularios, preguntas y respuestas, parafraseo, ejemplos, historias. Ya que sabemos los tipos de formas de comunicación, ahora hablemos de sus elementos básicos. Estos son: el código. Es un conjunto de signos que combinan siguiendo una regla semántica y que permiten una interpretación de decodificación, por el cual el emisor elabora el mensaje. El receptor también ha de conocer el código para interpretar el mensaje, para que pueda producir la comunicación entre dos personas distintas. Lenguaje: se hace uso de extranjerismo. Canal: el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Emisor: es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una información, o sea, mensaje, para lo que necesita elaborarla, enviarla al receptor. Esta persona elige y selecciona los signos
que le convienen. Es decir, reutiliza un proceso de decodificación y codifica el mensaje. El receptor, que se denomina como receptor a la persona que recibe e interpreta un mensaje previamente enviado por un emisor, es decir, es quien se encarga de decodificarlo, los signos del mensaje recibiéndolo. Una vez interpretada tal información, el receptor puede responder y de esta manera ocupar el lugar del emisor, generando una acción comunicativa. El mensaje, en el sentido más general, es el objeto de comunicación. Está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Situación comunicativa o contexto. En el sentido más general, es el espacio donde desarrolla el acto de situación comunicativa. Es un conjunto de circunstancias donde desarrolla el acto o situación comunicativa. Mensaje. En el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor. Fuente o emisor o remitente. Dispositivo que genera los datos a transmitir, por ejemplo, teléfonos, computadoras personales. Transmisor. Transforma y codifica la información generada de señales electromagnéticas que puede ser enviada a través de algún sistema de transmisión, por ejemplo, una antena. Sistema de transmisión. Puede ser desde una sencilla línea de transmisión hasta una compleja red que conecta a la fuente de destino. Receptor. Es la persona que recibe y acepta información de la señal, o sea, mensaje, proveniente del emisor, y la transforma de tal manera que pueda ser manejada por el destino, como por ejemplo una radio o una televisora. La comunicación puede tener funciones como informar, persuadir, regular, motivar, entre muchas otras. Las fuentes más básicas son 4. Informativa. Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información a través de ella. El receptor accede a un caudal de experiencia social e historia. También tenemos la persuasiva. El emisor puede determinar y modificar la conducta y opinión del receptor de manera que coopere en el entendimiento. Formativa. La formación de hábitos, habilidad intelectual y convicciones. En esta función el emisor influye el estado mental interno del receptor, aportando nueva información. Y por último, tenemos el entretener. El emisor crea contenido que el receptor disfruta. Gracias por escuchar y a la vez informarte. Recuerda, su servidor Sergio Hernández. Hasta un próximo contenido.